y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Triálogos. En el capítulo de hoy nos adentramos en un territorio desconocido y que puede que tenga algo de actualidad porque es el mundo ruso, soviético, postsoviético. La Unión Soviética quizá no dejó de existir nunca, aunque haya ido cambiando de nombre, y su forma de hacer las cosas, la dificultad de entender aquella mentalidad para alguien occidental y qué pasa cuando desde la inocencia se intenta y uno se ve expuesto a lo que ahora iremos descubriendo. Para desentrañar esta especie de acertijo, que ya veremos que no lo es, vamos a hablar de una novela autobiográfica y autoeditada por Raúl Romero Bartolomé. La novela se llama Miserere mei Deo y Raúl nos va a hacer una pequeña introducción a esta historia y a la novela que finalmente decidió escribir para explicar su aventura. Muy buenas, Raúl, cuéntanos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, estupendamente. Y encantado de estar con vosotros y de hablar de este libro y bueno, y de toda la peripecia que yo viví. Y bueno, pues es un tema obviamente también muy de actualidad, en tanto en cuanto, bueno, pues la peripecia soviética que yo viví pues fue una historia de tortura psicológica a la que yo fui sometido, ¿no? De tal manera que para que el mundo soviético de entonces pues alcanzara unos objetivos que tenía planteados, ¿no? Unos objetivos estratégicos muy importantes, obviamente, que tenía planteados, ¿no? La historia transcurre en el año 1992, es decir, recién implosionada la antigua Unión Soviética, y bueno, tiene unos rasgos similares, y no son comparables, por supuesto, con lo que sucede hoy en la guerra, ¿no? Con Ucrania, ¿no? En el sentido de que, bueno, la tortura, como yo sufrí, como la guerra que ahora mismo estamos viendo, pues no dejan de ser, bueno, unos acontecimientos y unos hechos profundamente inhumanos y terriblemente crueles, ¿no? De manera que bueno, pues que merecen un reproche penal, por supuesto. El mero hecho, el solo hecho de declarar la guerra a un país, a un tercer país, ya merece una repulsa penal, por sí solo. Seguir hablando hoy en día en un lenguaje de guerra y no de paz, pues es algo que, bueno, pues que descalifica completamente incluso al ser humano, ¿no? Es decir, por su incapacidad absoluta para encontrar vías de entendimiento y de paz, ¿no? Yo viví una experiencia que me causó un grave estrés postraumático, ¿no? Es decir, un estrés que me obligó poco a poco a ir conociendo y a ir metiéndome en profundidad en un conocimiento exhaustivo de lo que es el pueblo ruso, de lo que es la sociedad rusa, eso que ellos llaman el alma rusa, ¿no? Y bueno, pues por una razón o por otra, pues he llegado a tener un conocimiento bastante amplio de lo que es la sociedad rusa y de cómo se comportó entonces, en mi caso, y de cómo se comporta hoy, ¿no? A mí me sorprende mucho el profundo desconocimiento que hay en general en Occidente sobre lo que es Rusia y lo que es la cultura rusa, ¿no? Y entonces hay un choque muy profundo, ¿no? Entre las dos culturas, ¿no? Y entiendo que no se ha aprendido nunca a entender y a explorar lo que es la mentalidad de aquel pueblo, ¿no? Un pueblo y una nación es exuberantemente hermosa
y un pueblo ruso es un pueblo afable, amable, cordial y que además quiere mucho al pueblo español. Es muy curioso, es algo que no se conoce aquí en España, pero que los rusos valoran muchísimo, ¿no? Ellos se consideran los guardianes de la puerta del cristianismo y de la cultura cristiana europea, ¿no? En tanto en cuanto tanto ellos como nosotros pues hemos sabido parar a árabes y a mongoles dentro de nuestras fronteras, ¿no? Y hay otro episodio que también valoran mucho en los españoles y que es el hecho de que somos los dos únicos pueblos que hemos ganado la guerra de la independencia a Napoleón, ¿no? ¿De acuerdo? Con lo cual, pues existe una cercanía, una aproximación entre los dos pueblos, ¿no? Una aproximación que ellos valoran desde su perfil nacionalista, ¿vale? Es decir, el alma rusa es un perfil nacionalista ruso muy, 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 muy importante, tremendamente importante en toda la nación, algo que desgraciadamente aquí en España no hemos sabido mantener ni hemos sabido sostener, ¿eh? Es decir, hoy el nacionalismo, aquí en España, el nacionalismo español brilla por su ausencia, ¿eh? Aquí siempre es bienvenido y ni podemos negociar, dialogar y hablar con el nacionalismo catalán, con el nacionalismo vasco, extremista de izquierdas, pero hablar del nacionalismo español está prohibido. Eso es populismo en nuestro país, ¿no? Con lo cual, pues el choque de culturas es ya iniciáticamente es tremendo. Hay otra, es decir, para empezar a entender la cultura rusa hay que empezar por algo muy sencillo, ¿no? Algo que debería llevar a una primera, una primera experiencia, ¿no? Es el hecho de que Rusia, tenemos que tener en cuenta que las circunstancias de Rusia son completamente diferentes a las nuestras, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, pues es un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Estamos hablando de 35 veces España, ¿no? Es algo realmente tremendo, es una inmensidad enorme. Es decir, si cogiéramos el perímetro de todas las fronteras rusas, ya sean marítimas o terrestres, y tiráramos de un punto, es decir, con la otra punta podemos dar casi damos la vuelta a la Tierra, ¿no? De tal manera que es un territorio tan inmenso que en todos, bueno, pues ya digo, consta de 17 millones de dólares y solamente tiene 140 millones de habitantes. Una cifra bastante ridícula, es 35 veces más grande que España y la población apenas es 3 veces mayor que España, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es decir, las circunstancias rusas son increíbles, ¿no? De tal manera que allí, ha habido siempre un enorme esfuerzo, un enorme esfuerzo por concitar la unidad de toda la nación. Los rusos tienen vamos a llamarlo entre comillas, un complejo de inseguridad enorme, ¿no? Un complejo de inseguridad que tendríamos cualquiera de nosotros si las circunstancias fueran las mismas, ¿no? Es decir, Rusia es un país de 140 millones de habitantes enorme, pero que está rodeado de 1.400 millones de chinos, de 200 y pico millones de pakistaníes, por no hablar de indios, que están también muy cerca, pero seguimos japoneses y son 120 millones de japoneses, seguimos por abajo y por el sur de Turquía son 100 millones, y luego ya por la frontera del oeste, pues están rodeados por 500 millones de europeos, ayudados y apoyados por otros 350 millones de americanos, ¿no? Lo que quiero que entendáis, lo que quiero que se entienda con esta parrafada es sencillamente que los rusos en Rusia se sienten David y el resto del mundo es Goliat. Es decir, ese es el punto de vista del pueblo ruso en general, ¿vale? De tal manera que para poder hacer frente a su peripecia vital en general,
Los rusos han acudido y acuden a la tecnología militar, una tecnología militar muy potente, que a veces sorprende, pero que no sorprende tanto si tenemos en cuenta que durante la etapa soviética pues la educación ha sido uno de los pilares fundamentales del sistema y del régimen. Es raro encontrarse con gente de mediana edad en Rusia, bueno, raro, es decir, sí, es ciertamente extraño o sorprendente que te encuentres con mucha gente que tiene como mínimo 2 carreras universitarias, ¿no? Entonces es algo que ellos bueno, pues han consolidado en su currículum vital, ¿no? De tal manera que la tecnología militar es sagrada, ¿no? Es decir, la traición en Rusia se paga con la muerte, tarde o temprano, donde sea, con Apolonio o con Apolonia, pero es decir, eso es algo que va intrínsecamente unido a lo que es el Estado ruso, ¿no? De tal manera que los rusos, bueno, se los mete en el bolsillo de una manera muy fácil, es decir, con tecnología militar punta, ¿no? Yo recuerdo hace como unos 5 o 6 años, en las últimas elecciones presidenciales de Rusia, que el amigo Putin pues hizo un meeting, al más puro estilo americano, con fanfarria, luces, colores y creo que fue en Ekaterimburgo, en una ciudad de los Urales, y allí el hombre lanzó una novedad al pueblo, y aquella novedad fue que estuviesen ya todos tranquilos, completamente tranquilos, porque el escudo antimisiles americano era ya chatarra cósmica, ni más ni menos. Ellos habían inventado ya, ellos habían puesto en marcha, habían probado y habían probado con éxito el misil supersónico que traspasaba absolutamente el escudo antimisiles, ¿no? De tal manera que en aquellas elecciones yo recuerdo que evidentemente Putin obtuvo un 86% de los votos, pero así, de pronto, ¿no? Algo que en Occidente se contempló como, bueno, pues como una cacitada y como un pucherazo y como, bueno, pues unas elecciones apañadas, amañadas, de todo esto, ¿no? Es decir, la mentalidad occidental siempre tiende a eso, a verlo desde este prisma, y fue absolutamente cierto. Es decir, fue real, fue cierto, es así. Es decir, los rusos se vieron otra vez protegidos, ¿no? Y de esa manera Putin hoy es un auténtico ídolo en el país. Es decir, no hay ciudad, seguramente no hay ciudad en toda Rusia, de un lado al otro, que no tenga un club de fans de Putin, ¿no? Y no exista un restaurante, una sala importante donde los fans de Putin se reúnen y celebran loas al jefe supremo, ¿no? Para entender esto y prácticamente el 80% está de acuerdo con la guerra y con el punto de vista que ha introducido y que ha inoculado Putin en el país, ¿no? Para entender esta situación psicológica de los rusos, pues es importante también otra cuestión que se me acaba de ir de la mente en este momento, pero bueno, básicamente es esto lo que quiero contar, ¿no? Es decir, bueno, en Rusia hay bueno, pues esta es la situación donde se enmarca todo esto. En mi caso y en mi novela, y para terminar, ya termino con esto, bueno, estamos hablando de un país que está completamente destruido, completamente roto en todos los sentidos, social y económicamente. El hambre corría por las calles de Moscú, pero vamos, a marchas forzadas, y era un país que tomó una decisión fundamental en aquel momento, que fue ni más ni menos que potenciar y sacar adelante las enormes reservas de gas y de petróleo que había en el Ártico, ¿no? En el gran norte ruso, ¿no? ¿Por qué? Porque con la destrucción de la Unión Soviética los principales países productores de petróleo se habían independizado, ¿no? Desde Azerbaiyán, Kazajstán
Turkmenistán, es decir, son países donde estaban las principales reservas de crudo. Rusia se debatía entre salir de aquello, salir de esa situación o morir en el intento, ¿no? Y entonces, bueno, establecieron una fórmula que es la que yo viví y la tortura que yo sufrí, ¿no? El gran éxito de Putin ahora mismo hay que verlo también desde este punto de vista, ¿vale? Es decir, desde hace 20 años esta parte en Rusia ha pasado de, como diría yo, para que me entendiera la gente, es decir, Rusia ha pasado de una categoría regional a la primera división, ¿vale? Y la primera división codeándose ya casi con la Champions, ¿no? El crecimiento económico y de todo tipo en Rusia ha sido auténticamente espectacular en los últimos 20 años, ¿no? Y hoy los rusos tienen un nivel de vida francamente extraordinario, ¿no? Y eso, pues claro, ha jugado en favor de Putin, por supuesto, claro está, ¿no? Y esa es una realidad también, ¿no? Esa es una realidad también. Y psicológicamente yo puedo establecer el por qué se da esto, ¿no? El por qué se da esto. En Rusia siempre ha sido muy importante mantener la unidad del país. Es decir, en Rusia sostener un sistema de libertades y de partidos políticos libres no es compatible con conservar la unidad del país. Un país enorme y tan distante, ¿no? En un país como esto es muy importante los símbolos. Los símbolos son de una extraordinaria importancia, es decir, llamo símbolos, pues el águila bicéfala de los zares, hablo de símbolos, las estatuas de Lenin por todo el país, hablo de símbolos, pues la iglesia ortodoxa, hablo de símbolos, una bandera, un zar, una única bandera que una a todos los rusos en la conquista de su futuro, ¿no? Pero esto es algo que es normal, que lo podemos ver de una forma muy sencilla, es decir, imaginaos, pues no sé, un colegio cualquiera en España donde los chavales están jugando al fútbol en el patio, pues desganados o con falta de interés o motivación y bueno, le dan a la pelota y todo esto, hasta que llega un profesor que les compra unas camisetas y unos pantalones y a partir de ahí se genera un entusiasmo, unas fuerzas, unas ganas, una praxis donde el esfuerzo, la dignidad, el honor, el orgullo toman una parte muy importante en todo esto, ¿no? Y ese equipo será lo que el entrenador quiera en el fondo, ¿vale? Es decir, cuando tienes a un equipo de esos luchando con toda esa energía y con toda esa fuerza para conquistar cualquier cosa, pues el entrenador se siente capacitado, pues no sé, para subir de categoría, ¿no? El problema es cuando el entrenador es un entrenador el ególatra, narcisista, es un sátrapa, de tal manera un paranoico y luego se convierte también en un psicópata, ¿no? Es decir, cuando el entrenador se cree que de tercera división se puede pasar a la Champions en una temporada, como parece que está haciendo Putin, pues ahí empieza todo el problema, obviamente, ¿no? Es decir, el problema es ese, manejar tantísima energía, tantísimo nacionalismo y tantísima fe como la tiene el pueblo ruso con unas personas honestas, serias, responsables, etcétera, etcétera, pues es muy complicado. Porque el poder muy bien, Raúl. Vamos a... Sí. Me lío mucho. No te preocupes. Nos ha quedado ya muy claro de dónde venimos y cuál es la situación ahora en Rusia y cómo han llegado a este momento de expansionismo. Y si quieres, a partir de ahora podemos meternos un poco más en lo que es el libro, pero vamos a saludar a Juan Elías, que está muy pendiente. Hola, Juan. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros oyentes y un saludo muy especial a nuestro invitado Raúl Romero Bartolomé. Y yo mismo, Miguel Pérez de Nema, voy a hacer de nuevo esa primera pregunta, pero intenta, Raúl, ir un poquito más al grano, porque si no
Por Nos supuesto, vamos a alargar mucho. claro, evidentemente, perdonadme, pero en fin. No, está muy bien. Así nos queda claro de dónde venimos, que es realmente lo más interesante. Trato de poner algunas claves, ¿no?, de lo que yo he aprendido y lo que yo he estudiado en el pueblo ruso, ¿no? Sí, sí, además eso enlaza con el momento actual. Sí, sí, Pero bueno, ya que, como decía Umbral, ¿no? Vamos a hablar de tu libro. Eh, perfecto, Sin hacer ninguna clase de spoiler, perfecto, eh, perfecto. es un libro un poco peculiar porque es un relato autobiográfico, pero novelado. Entonces, no sé si puedes de manera muy resumida hacer una pequeña sinopsis de qué se va a encontrar la gente en este libro. Sí, perfectamente. Bien, efectivamente es un relato autonovelado y autobiográfico, por supuesto, ¿no? Es decir, en el libro yo hago una primera parte, una sencilla primera parte, no es muy larga, es bastante corta, donde yo pongo y hago hincapié en las circunstancias que dieron lugar a mi experiencia, ¿vale? Las circunstancias políticas, sociales y económicas de Rusia en aquellos momentos, ¿no? De tal manera que es una suerte de ensayo, ¿no?, donde yo sitúo, digamos, al toro, ¿no?, donde yo lo pongo en suerte, ¿no? De tal manera, ¿para qué? Para que luego se entienda todo el grueso del libro detrás, ¿no? Es decir, ¿por qué, por qué Rusia llegó a la situación donde llegó? Eh, por, por qué el problema de Chernóbil y la guerra de Afganistán llevaron a la desunión y a la destrucción, perdón, de la Unión Soviética, cómo tienen que hacer frente a una situación tremendamente complicada, cómo surge la primera guerra del Golfo, donde el tercer productor de crudo del mundo, que era Irak, le prohíben exportar, se hace un programa de petróleo por alimentos, de tal manera que todo el mercado mundial queda prácticamente desabastecido entonces, donde Rusia toma una decisión estratégica fundamental, que era explotar todo el gas y todo el petróleo del gran norte ruso, ¿no? Porque, como decía antes, los grandes yacimientos se habían quedado fuera en las repúblicas nuevas, ¿no? Bueno, aquel motivo y aquella guerra del Golfo y aquella situación, pues bueno, puso en el mercado a unos nuevos actores mundiales, como fueron todas las repúblicas caucásicas, todas las repúblicas soviéticas y, por supuesto, a Rusia después, ¿no? De tal manera que había que tomar una decisión estratégica fundamental, que era, bueno, cómo proceder a una extracción correcta de todo el petróleo y todo el gas en el Gran Norte, por parte de un país que ya no tenía recursos de ningún tipo, que estaban con hambre por las calles, y entonces se tomó la decisión de que para poder extraer y para poder trasladar todas aquellas ingentes cantidades de gas y de petróleo era necesario un sistema de cisternas, ¿no?, de cisternas que pudieran llevar desde los pozos petrolíferos hasta la primera estación de ferrocarril o hasta el primer puerto de mar posible, todo ese gas y todo ese petróleo, ¿no? Entonces no había industria posible que pudiera hacer frente a eso, y se dedicaron a destruir toda la ganadería de ganado vacuno, todo el ganado vacuno, para utilizar las cisternas que trasladaban la leche para que fueran suficientes para trasladar todo el petróleo, ¿no? Porque ya no es solo desde los puntos de extracción hacia la primera estación de ferrocarril, es que luego los ferrocarriles llegaban a Moscú y desde Moscú había que trasladarlo eso a otro ferrocarril o llegaba a un puerto de mar y era necesario. Entonces las cisternas de traslado de leche pues sirvieron a este fin, ¿no? De tal manera que unos 250 300.000 ganaderos quedaron completamente arruinados en el paro y tuvieron que matarlas. Se produjo una matanza terrible de reses, ¿no? Y eso por una razón muy sencilla: la industria láctea se basa en tres patas, ¿no? No solo la producción, el transporte a los centros de envasado y después el transporte local a los puntos de venta, ¿no? Cualquiera de esas patas, si falla todo el sistema. Esto lo hemos visto en España últimamente, ¿no? Es decir, cuando los piensos no llegaban, el transporte había huelga
Y muchos ganaderos en España estaban pensando en tener que matar las reses, porque claro, tener que darle de comer y beber a una vaca y tener que tirar la leche, porque la leche no la puede almacenar el ganadero, tienen unas cubas pues de hasta 5.000 litros como mucho, ¿no? Que aguantan la leche de 3, 4, 5 días, pero si en 3, 4, 5 días no aparece allí por la cisterna con sus 25 toneladas de carga, pues la tienen que tirar, ¿eh? De tal manera que ese fue, digamos, el escenario donde tiene lugar mi experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que en Rusia en aquel entonces era prácticamente inviable conseguir que un empresario, cualquier empresario occidental, acudiera allí a hacer negocio. Se da una circunstancia muy curiosa también, que es que la legislación rusa, que en aquel momento estaba ya explotando de arriba abajo, era una legislación ya tendente a lo privado, ¿no? A privatizar absolutamente todo y a la caza y captura de cualquier inversión extranjera, ¿no? Entonces, para fomentar la llegada de capital extranjero, pues hubo una legislación muy favorable a la creación de empresas mixtas, ¿no? Y eso es lo que se intentó conmigo, crear una empresa mixta. Pero claro, un empresario occidental, cuando va para allá, va una vez, tiene una experiencia, la siguiente experiencia es de una corrupción tremenda en el país, y si va una segunda vez, desde luego no va una tercera, ¿no? Es decir, las experiencias son tan demoledoras que no hay lugar a una tercera visita, ¿no? Pues eso es lo que me pasó a mí. Yo fui 2 veces y entonces, como era imperiosamente necesario crear una empresa mixta para poder iniciar la venta de la piel del ganado vacuno que ya estaban matando en todos los mataderos, ¿no? Para que os hagáis una idea, el volumen de reses que se mataron desde el año 92 al año 96 fue de 17,5 millones de cabezas de ganado. Algo que ni está ni hizo con la colectivización de los colchones en los años 20, ¿no? Entonces murieron 16, mataron 16 millones de cabezas de ganado. Ahora, en esos 5 años se produjo el sacrificio de 19,5 millones de cabezas de ganado. Con lo cual, lo que quiero explicar es la enorme importancia que tenía la consecución de un inversor extranjero para crear una empresa mixta y a través de esa empresa mixta poder facilitar la venta de un subproducto de las matanzas de reses, ¿no? Es decir, la carne la congelaron y salió al mercado poco a poco, pero lo que es la piel es un producto que se estropea en 3 meses. Hace falta una empresa mixta, hacía falta una empresa absolutamente, porque los cauces legales para poder exportar todo aquello era absolutamente imposible. Es decir, a veces tardaban 6 meses en obtener la autorización para el transporte internacional de cualquier mercancía y eso hacía la piel inservible, completamente inservible, ¿no? Con lo cual, pues solo idearon una forma de conseguir la firma de la empresa mixta, ¿no? Y la forma era, someterme a la tortura con el método del insomnio, ¿eh? Es decir, el método del insomnio, que fue un método muy recurrente en la época soviética y que destroza completamente la capacidad de la persona para discernir y para sostenerse en la vida, ¿eh? Yo estuve 10 días allí en Moscú, ¿no? Es decir, hoy técnicos y especialistas hablan de que 17 días sin dormir y el hombre se vuelve loco y se muere. De tal manera que fue un proceso de este estilo, ¿no? Y al final se consiguieron la empresa mixta por un mecanismo que ellos no habían tenido en cuenta al principio, sino que fue, no lo quiero llamar un acto, una cuestión inteligente por mi parte, pero sí que fue inteligente en el sentido de que aquello me permitió conservar la vida, ¿no? Porque de otra manera, si yo no hubiese firmado la empresa mixta, pues probablemente hubiese perdido la vida, ¿no? A ese nivel de situación y de desquiciamiento me sometieron, ¿no? 9 días y 9 noches sin dormir y sometido sobre todo a un montón de estratagemas para que yo perdiera la capacidad de discernimiento, pues fue tremendo, ¿no? Fue algo terrorífico, ¿no?
Porque además mezclaron otros tipos de tortura junto a esta, ¿no? Es decir, mezclaron el método de la luz, ¿no? Es decir, yo estaba en un hotel, sabéis que bueno, pues en toda la Europa Oriental no hay persianas, ¿no? Es decir, todos son unas cortinas enormes, pero no hay persianas. Entonces, en el hotel donde yo estaba, enfrente había una pequeña construcción, pues no sé, más o menos para guardar los aperos del jardinero del hotel, bueno, una construcción de este tipo, con una luz arriba permanentemente encendida de día y de noche, de día y de noche. No podéis imaginar lo que desequilibra una luz encendida, permanentemente encendida, toda la santa noche y todas las santas noches de toda una semana larga de 10 días. Es algo que desquicia completamente. Y bueno, otro método de tortura también se utilizó conmigo, ¿no? Que ellos llaman el contraste psicológico, ¿no? De repente pues te pasan la mano por el hombro, qué bueno eres, qué magnífico, cuidado, hay que ver cómo nos estás ayudando, y al día siguiente, cabrón, hijo de puta, te vamos a matar. O sea, con este diálogo, ¿no? Entonces es un contraste realmente imposible, no había forma de que yo llegara a ningún tipo de acuerdo, ni amistoso ni no amistoso con ellos, ¿no? Algo realmente durísimo, ¿vale? O como por ejemplo, una de las noches, no lo he puesto en el río, hoy no he querido hacer un libro amarillo, ¿no? Es decir, no quise nunca entrar en determinados detalles, pero bueno, es decir, una de las noches aparcaron en el patio del hotel pues un furgón militar y bajaron media docena de militares armados completamente y bueno, en formación militar subieron las escaleras y llegaron por el pasillo donde estaba mi habitación con marcha militar, de repente se paran y yo por supuesto completamente asustado, es decir, con un miedo tremendo, y de repente se oyen las botas de lo que parecía ser el capitán o el jefe de todo aquel comando, ¿no? Unas botas que se detienen delante de mi puerta cuando yo ya estaba en el suelo, es decir, en un rincón completamente asustado, ¿no? Y con miedo atroz, ¿no? Pero bueno, al final todo se quedó pues eso en una representación teatral, ¿no? Es decir, luego al poco rato de estar allí se fueron, ¿no? Como que llegaron, ¿no? Pero claro, todo aquello te lleva a una psicosis terrible, ¿no? Y bueno, esa fue mi experiencia, ¿no? De tal manera que bueno, os he contado un poco el marco donde se desarrolla todo eso. Luego, en la segunda parte del libro, lo que hago es una exposición en lo que es un relato novelado, pero como en un diario, ¿de acuerdo? Es decir, desde la primera fecha que yo me encuentro con los rusos, día tras día voy contando lo que me va sucediendo cada día, ¿no? Y en eso consiste el relato, ¿no? Es decir, cuando vuelves de allí, tiendes a que nada de lo que has vivido se olvide de ninguna de las maneras y te lías a escribirlo todo, a recordarlo todo. No sabía para qué, pero tendía a escribirlo todo y así surgió en forma de diario mi relato, ¿no? Y luego el estrés postraumático es algo terrible, es algo tremendo, es algo que los supervivientes de la guerra también van a vivir. En Occidente a veces, qué bien, qué bonito, traemos a los refugiados y somos generosísimos y todo eso está fantásticamente bien y yo estoy muy orgulloso de mi país, ¿no? Pero no olvidemos una cosa, todas estas personas van a sufrir un estrés postraumático terrible, terrible, y van a necesitar ayuda psicológica muy importante. Bueno, en mi caso el estrés postraumático pues fue también muy importante. Siempre que recibes un trauma o que tienes la experiencia de un trauma, hay una pregunta recurrente que te haces, ¿no? Y es el por qué. Pero claro, no es el porqué científico que busca una causa después de descubrir un efecto, no, eso es un porqué creativo y fantástico, ¿no? No, este es un porqué
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un porqué recurrente, constante, permanente, que te va taladrando las sienes, ¿no? Y es algo terrible, ¿no? De tal manera que ese porqué necesita dos tipos de respuestas, ¿no? Digamos una respuesta intelectual, así entre comillas, llamémoslo así, una respuesta emocional, ¿no? Le pasa, por ejemplo, a las víctimas de ETA que lograron sobrevivir a la banda terrorista, ¿no? Es decir, ese por qué, al final se resolvía en pocos días. En mi caso yo tardé 10 años, ¿no? Pero en aquellos casos se resolvía en unos 10 días. ¿Por qué? Porque pasadas 2-3 semanas, pues había siempre un editorial en el EGI, no en el Gara, que reivindicaba el atentado, ¿verdad? Y que decía que, bueno, habían cometido el atentado por españolazo. Claro, 2 palabras eran más que suficientes, eran completamente suficientes para que la respuesta intelectual, esa que estás demandando constantemente durante esos 15 días, pues ya tenga sentido, ya tienes una respuesta intelectual, bueno, por muy pequeña que sea, por más que tenga 2 palabras nada más, ¿no? Pero claro, es que al día siguiente vuelve la pregunta, el por qué otra vez, ¿no? Pero vuelve en otro formato, ¿no? El por qué vuelve ahora en el formato ¿y por qué yo? Porque claro, en Hermo, en Mondragón, en el Río Coño, ahí había más o menos eran 3.000 españolazos en cada pueblo. Es decir, ¿por qué a mí? Claro, eso es lo que ya no tiene respuesta, ¿vale? Porque la simulación del terror no tiene respuesta. Ese es el momento en el que hace falta que acudan psicólogos, los psicólogos de las asociaciones de víctimas, para poder explicar a ese hombre que no tiene sentido todo esto, ¿no? Y claro, ¿y por qué aquella mujer que ha quedado viuda en el cuartel de Zaragoza con 3 hijos? ¿O por qué aquella mujer que ha dejado desamparados a sus padres mayores? Total, porque se había ido a comprar una barra de pan al Hipercor. O sea, a ver, ¿por qué? No hay porqués, ¿no? No hay respuesta a eso si no es psicología. Entonces yo tardé 4 o 5 meses en tener una respuesta emocional, o tener la respuesta emocional a esa pregunta, ¿no? Pero tardé 10 años en obtener la respuesta intelectual, ¿no? Eso me llevó a estudiar profundamente la sociedad rusa, todo lo que se escribía entonces de Rusia y que caía en mis manos, pues lo devoraba pues, rápidamente, de tal manera que bueno, pues me adentré completamente hasta llegar a mis conclusiones que hoy abordo en esa primera parte que contaba antes de por qué se llegó, cómo se llegó y qué pasó antes para situar el contexto de dónde se ubica después la novela, pues yo tardé 10 años en descubrirlo. Primero el cómo lo hicieron, porque no estaba claro, yo no tenía claro cómo lo hicieron, ¿no? Yo me sentía como un conejo de Indias al que habían dado algo para tenerlo completamente descubierto en una suerte de investigación científica de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues lo pasé realmente muy mal, desastrosamente mal, ¿no? Y fue terrible, ¿no? De tal manera que bueno, pues yo encontré más o menos a los 3-4 meses de volver definitivamente pues una respuesta, y la respuesta fue la fe. ¿Y por qué fue la fe? Pues porque yo me sentía un hombre completamente humillado, vencido y derrotado, y hasta violado en mi dignidad como ser humano, ¿no? Es decir, porque toda tortura es una violación de la dignidad de un ser humano, ¿no? Y bueno, pues yo regresé finalmente en diciembre del año 92, y más o menos en abril del 93 era la Semana Santa. Y me dio por coger una Biblia, que siempre he tenido en casa, y ponerme a leer la Pasión según San Mateo. Y empecé a leer, y claro, me encontré con un hombre como tú y como yo, también vencido, derrotado y humillado, pero es que además escarnecido, esculpido, golpeado, le abrieron la espalda, latigazos, le pusieron una corona de espinas, le hacen llevar por medio de la calle su instrumento de tortura, allí es empujado, él cae al suelo, y después, una vez que ya está en la cruz, pues alguien le oyó decir desde abajo, dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Coño, pero vamos a ver, pero a ver, pero ¿cómo que no saben lo que hacen después de lo que ha sufrido, ¿no? Bueno, pues ese es el secreto.
Es decir, digamos que el cristianismo y la peculiaridad del cristianismo es la capacidad de perdonar. Si eso existe, estás salvado. Si eso no existe, no te salvas. Y esa capacidad de perdonar es propia es propia del cristianismo, ¿no? Es decir, los judíos tienen su ley del talión, los musulmanes tienen la sharia, ¿no? De tal manera que no, es decir, ahí lo que se juzga es que ojo por ojo, diente por diente, y si robas te cortan la mano, y si tal. Es decir, la peculiaridad del cristianismo es esa capacidad de perdonar. Y bueno, gracias a Dios aquello me sirvió a mí para perdonar y para enfrentarme a la vida con otra dimensión total, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo me cambió la vida por completo, pero siempre quedó la resolución de la pregunta, la resolución intelectual de la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hicieron? ¿En qué se basaron? ¿Por qué mataron a las reses? ¿Por qué pasó todo esto? Y todo eso tardé 8 o 10 años. Bueno, pues a pesar de que has tardado tanto tiempo en empezar a Perdona, responder, hoy tenemos todavía más preguntas. Por ejemplo, Juan, ¿qué preguntas quieres hacer? Raúl, cuando estabas ahí, ¿tenías teléfono contacto con la embajada, con el consulado? ¿Algún representante diplomático español te ayudó? No, en absoluto. Es decir, yo lo cuento en el libro. Yo fui allí también acompañado por un amigo que vivía allí, ¿eh? Era un amigo periodista que había sido corresponsal del diario El Independiente, donde yo trabajé, ¿no? Y bueno, él fue el que me traía, me llevaba y me facilitó mucho las cosas, ¿no? Pero no tuve ningún apoyo del consulado, sino a través de este hombre, 4 cosas sin trascendencia ninguna, ¿no? Y esa fue mi única, y comunicaciones ninguna, es decir, hablando del año 92, imagínate, ¿no? Es decir, ni móviles ni nada de nada, es decir, el periódico estuvo en un edificio que sí tenía conexión vía satélite con España, ¿no? Pero el periódico ya había cerrado, es decir, eso ya no era viable, ¿no? Yo tenía que acudir a contactar con mi familia todos los días, más o menos entre las 7 y las 8 de la tarde, a los únicos 2 hoteles en todo Moscú que tenían acceso al satélite. Y que por supuesto las conversaciones se grababan, vamos, absolutamente convencido, ¿no? Era el Hotel Cosmos y el Hotel Inturis, ¿no? Eran los 2 únicos hoteles que permitían la conexión vía satélite con el exterior, ¿no? Y ahí tenía yo que acudir todos los días que podía a comunicar con mi familia. Si no, era absolutamente imposible, no existía nada de esto. Es decir, el mundo como lo conocemos hoy no existía, era otra cosa, ¿no? Era otra cosa. Y seguramente allí incluso menos. Que digo que seguramente allí incluso menos, por lo que estás contando, mucho menos desarrollada todas las comunicaciones. Sí, por descontado. La tecnología vía satélite ya lo tenían, por supuesto, pero claro, tendrían un satélite, ¿no? Para dar cobertura a todo este tipo de cosas. Es decir, no es imaginable lo que hoy es el cielo a lo que era entonces, ¿no? Es decir, si hoy hay satélites rodeando la Tierra en la atmósfera, pues no sé, si hay 300, 400 o 500, por decir una cifra que no tengo ni idea, ¿no? Pero comparativamente entonces había 10, 20, es decir, el ruso, el americano, el chino, 2 americanos, otro francés, otro inglés y para de contar, ¿no? Es decir, esta era la circunstancia y la situación con nosotros, ¿no? Por supuesto en internet, por supuesto. Existía una cosa que era el telex, ¿no? Es decir, todos los hoteles recibían las reservas por telex, ¿no? Incluso el fax, ya existía el fax, ¿eh? Pero era todavía un artículo de lujo, quiero decir, no todas las empresas tenían su fax, ¿eh? Entonces, bueno, todo esto era así. A mí, leyendo el libro, que recordamos que se llama Miserere Meideo, una experiencia soviética o las consecuencias de explorar el gas del Gran Norte ruso, que creo que está en Amazon tanto en Kindle como en versión en papel. Hay, como tú ya has dicho, hay una introducción que es más un ensayo y luego está la parte novelada
que también a su vez, esta forma de diario, como género es interesante porque tiene algo de thriller, tiene algo de novela psicológica, pero es peculiar en el sentido de que no hay un crimen objetivo que el propio protagonista pueda entender en el momento que está ocurriendo. No hay una escena del crimen, no hay un arma humeante, no hay un cuerpo, y además el protagonista tiene que llegar a entender qué es lo que está pasando, y eso realmente es muy fascinante leído desde fuera, cómo el protagonista, claro, no conoce ese mundo y además en un principio, como va con buena fe, no puede ni siquiera sospechar de los otros. Y lo que quizá más le cuesta llegar a entender es que le están engañando. Y además hay una parte muy curiosa que para poder explicar eso, llega un momento que ni siquiera lo puede explicar con palabras, sino que lo explica con ilustraciones, que son unos cuadros de un pintor ruso que tú encontraste y que de alguna manera hacían de metáfora de lo que él creía que estaba ocurriendo. Y no sé, me gustaría que lo ilustraras pues con algún ejemplo de alguno de esos engaños de creía que estaba pasando esto, pero luego entendí que era esta otra cosa. Bueno, la verdad es que lo que yo viví allí es, digamos, 10 días de terror absoluto. Y de alguna manera no salí de mi asombro en prácticamente ningún momento. Sí que según pasaban los días, pues obviamente el terror iba aumentando. Ya no solamente esta escena que os he contado de este grupo militar, sino otras muchas cosas, ¿no?, que pasaron a lo largo de esos días, ¿no? Y yo sí intuí antes de volver que a mí no solo me habían engañado, me habían utilizado para algo muy duro, ¿no? Entonces ya lo intuí allí, ¿no? Sobre todo en otra escena que ocurrió ya en el aeropuerto, es decir, cuando está uno en la puerta de embarque, pues en esa puerta de embarque me retienen con la maleta en la cinta, y la chica que estaba allí haciendo el embarque llama a otra persona, se presenta un señor uniformado, este señor uniformado me ve de arriba abajo, me cachea y se pone a hablar con otras personas, de tal manera que tarda otros 4 o 5 minutos en resolver que me dejaran pasar. Finalmente me dejaran pasar. Claro, es decir, aquella situación para mí fue pues de una tensión tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque se habían acumulado del orden de 15, 20 personas detrás de mí y que mirándolas yo percibía en sus rostros pues una mirada despectiva, ¿no? De manera que decían, va, este la habrán cazado con droga o con cualquier cosa, menudo ejemplar será, cosas de este estilo, ¿no? De tal manera que yo sufrí tremendamente, ¿no? Es decir, un poco antes de esa escena también hubo otra, ¿no? Y hubo otra en la cual yo estaba con mi amigo, yo estaba y su mujer, estábamos comiendo en un restaurante allí del aeropuerto, ¿no? Y de pronto, pues, bueno, yo pido permiso porque me tengo que ir al servicio, ¿no? Y según me levanto de la mesa, al lado nuestro había otra mesa con 2 personas. Y estas 2 personas se ponen inmediatamente de pie, nada más que me levanto yo, ¿no? Y me persiguen permanentemente hasta el servicio, entran conmigo al recinto, no hacen allí nada, simplemente están de pie. Es decir, pues la imagen de ese guardaespaldas que está vigilando, que no le pase nada a esta persona. Yo salgo, me siguen otra vez los 2, uno a cada lado, me siento otra vez en la mesa y ellos en la suya. Claro, todo este tipo de cosas van configurando un escenario realmente dramático, ¿no? Por no decir ya pues lo que pasó durante el vuelo, lo que pasó, en fin, todo esto lo narro en el libro, ¿no? Pero son escenas que sí que me van advirtiendo de que allí había pasado algo muy, muy, muy gordo y muy serio conmigo, y que gracias a Dios conservé la vida,
porque alguien le dijo a este gendarme del aeropuerto que me dejara pasar. Pero quiero decir, si finalmente la empresa mixta no se hubiera firmado, no se hubiera constituido, pues sabe Dios, es decir, a mí no me dejan pasar, ¿no? También en el hotel, es decir, en el hotel yo observo como un día llega también una noche una limusina negra, una limusina alzada de aquellas enormes que utilizaban los rusos, y aparca allí en el interior del hotel y bajan 3 o 4 personas y bueno, es decir, toda aquella noche, durante toda aquella noche, pues yo me tragué completamente, porque claro, esta limusina llegaba sobre las 12 de la noche, como tarde, 11, y yo durante toda la noche me tragué que al día siguiente yo iba a parar a un campo de concentración en Siberia, quiero decir, a mí me deportaban, ¿no? Quiero decir, vives una sensación de pánico realmente dramática. Pero realmente lo que es tomar conciencia de que me habían engañado completamente, sí, me habían engañado y me habían torturado. Yo eso, desde que regresé, los primeros meses no, pero a raíz, como te digo, de aquella Semana Santa, yo empecé a tener conciencia de que me habían torturado. De que me habían torturado y me habían torturado, y que aquello era una tortura. Hasta que yo recordé que en mi juventud había comprado un libro que era Archipiélago Gulag, y me había dado tiempo a leer unas 80, 100 páginas de aquel libro, hasta que mi padre me lo quitó, porque claro, yo tenía 15 años. Entonces mi padre me dijo con buen criterio que aquella no era una lectura para un chaval como yo, pero me dio tiempo a leer toda una relación de todos los métodos de tortura, tanto física como psicológica, que narra Alexander Solzhenitsyn de los campos de concentración en el Gulag, ¿no? Y yo recordaba algo sobre esto, pero no tenía y me dediqué a buscar el libro en mi casa porque mi padre lo escondió muy bien, desgraciadamente, entonces tardé bastante en lograrlo. Lo leí y di con la tecla, ¿no? Y perfectamente lo narra Alexander Solzhenitsyn en el libro, ¿no? Todo esto lo narro también en mí, ¿no? Obviamente. Y dice que el insomnio, combinado con otros procedimientos de tortura, aunque solo sea el hambre o la sed, es el método más, el que no deja rastro ninguno, es decir, a ti te provoca el insomnio y no deja rastro ninguno, de tal manera que se convirtió en el método más útil para el régimen fiscal para el régimen policíaco de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, este es un sistema que todo es por procedimientos químicos, ¿eh? Todo es por, a mí me dieron algo, me pusieron algo en la comida, algo que no tenía un sabor especial, pero en la comida, en una de las comidas cuando llegué en el segundo viaje, pues me dieron esto, ¿no? Y rápidamente el ruso le dijo a la secretaria de mi amigo, dice, será bueno que te lo lleves o que salgáis a que le dé el aire, ¿no? y que le dé un poco el aire, ¿no? Y me llevaron al Kremlin, ¿no? Y fue una visita al Kremlin realmente deliciosa, ¿no? Deliciosa porque yo fui un privilegiado, ¿no? Que me pasearon por el Kremlin al lado de una guía personal para mí, ¿no? Y fue, bueno, una visita realmente extraordinaria. Aquella misma noche empezó el insomnio. Bueno, pero esta es la cuestión y tardé, como digo, bastante tiempo, ¿no? Y ese fue el primer hito de mi experiencia, el saber que me habían torturado y cómo lo habían hecho y qué métodos de tortura habían utilizado conmigo. Eso fue, digamos, el primer eslabón de mi liberación total del problema. Pero claro, no sabía por qué, es decir, todo eso está muy bien, el cómo lo habían hecho pues está bien, pero ¿y por qué, no? Y el por qué lo encontré pues en lo que dije antes, en ese ensayo que dije antes, ¿no? Es decir, la necesidad absoluta de obtener el petróleo y el gas del norte ruso y bueno, y la decisión de destrozar el transporte de leche en cisternas que en Rusia permitían pues sostenerse y hacer su reparto en las condiciones climáticas más adversas, ¿no? Con 40 y 60 grados bajo cero, ¿no? El metano, el butano y todos los gases de petróleo, pues algunos gases de petróleo, no todos, pero los gases más comunes, pues tienen una temperatura de licuación
en torno a los 40 grados bajo cero. Todas esas cisternas eran suficientes para transportar el gas licuado, ¿no? El gas licuado. El gas licuado pues es el que se transporta hoy por todo el mundo. Es un gas licuado en metaneros, en barcos metaneros de este tipo, ¿no? El gas licuado, cuando se traslada a España, que se produce la regasificación del gas, es decir, se vuelve al estado gaseoso. España es una gran potencia en regasificación de gas, ¿no? Y para que os hagáis una idea, es decir, cualquier gas de este tipo, en su estado líquido, pues ocupa un volumen, pero en su estado gaseoso ocupa 600 veces más el volumen que en estado líquido. Pues imaginaros, cuando un barco metanero de estos llega a España, bueno, hay gas ahí para un mes, es decir, para el consumo de medio mes, ¿no?, del país, ¿no?, de España. Esa era la situación. Entonces, llegar a conocer todo eso que aparece en la primera parte en el ensayo, pues me llevó muchísimos años, muchísima lectura, muchísimas cosas, ¿no?, y muchísima investigación, claro. Muy y bueno, bien. las cosas. Juan, ¿tienes otra pregunta más? No, no especialmente, pero vamos, es decir, estoy muy impresionado por tu testimonio. Lamento mucho que lo hayas, que hayas tenido esa experiencia. Por otro lado, me alegra ver que ya has conseguido domar al trauma. Sí, obviamente, sí. Esto, pero vamos, no tengo ninguna secuela. Es más, es decir, yo soy una persona que hoy admiro y respeto profundamente al pueblo ruso, no a sus dirigentes, pero sí al pueblo ruso. Y son tan víctimas como lo fui yo. Quiero decir, el pueblo ruso ha sufrido a lo largo de la historia penalidades sin cuento, ¿no?, y sin fin, ¿no?, por parte de sátrapas, como digo, y de gente sin alma y sin corazón, como ha vivido Rusia, sobre todo en la época soviética, claro. Entonces, no tengo ningún resquicio. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque ya he conseguido la explicación a toda mi experiencia, ¿no?, esa explicación que yo tanto he buscado. Pero sí, lo he pasado realmente mal. Es decir, yo, si alguna persona, pocas, pero si alguna persona conté mi experiencia, me tomaron por loco. Es decir, yo era un loco. ¿Qué coño estaba contando, no? 10 noches sin dormir. Es decir, hasta un amigo mío me dijo, bueno, ¿pero eso qué? Pues eso no es nada. Si yo, cuando era joven y tenía 20 años, yo pasaba una semana entera sin dormir en las fiestas de Calatayud. Digo, mira, vamos a ver, o sea, hay cosas que... entonces, así me trataban, ¿no? Es que no se podía contar, ¿Por qué? Porque lo dice Gracián, lo dice Solzhenitsyn, lo dicen todas estas personas. Es decir, Gracián es el que mejor, Baltasar Gracián es el que mejor lo comenta, ¿no?, en uno de sus aforismos de su arte de prudencia, un libro extraordinario, magnífico, excepcional, pues habla de esto y dice Gracián, mejor loco con todos, son consejos que da, mejor loco con todos que cuerdo a solas. Porque si todos están locos, no perderás con ninguno. Pero si la cordura está sola, será tenida por locura. Y nada hay más cierto que eso. Yo sufrí una condena realmente dura y cruel también. Fue una condena de soledad, una condena de silencio, una condena de impotencia durante muchos años. De soledad porque yo estaba completamente solo. Quiero decir, yo no conocía ninguna asociación de víctimas de no sé qué. Es decir, yo no conocía a nadie que había vivido nunca una experiencia semejante, y ya no en mi país, sino en el mundo entero. No sabía nada, no tenía ninguna capacidad de contactar con alguien que me pudiera entender, ¿no? De silencio, la condena de silencio por esto que he comentado, es decir, porque no podías contarlo. Es decir, Varlam Salamov, otro gran escritor ruso, decía que no se puede contar lo que no se puede creer, que no se puede contar porque no se puede creer. Y después de una serie de asertos, termina diciendo, ¿es que alguien es capaz de imaginar su propio infierno? ¿Hay alguien capaz de imaginar su propio infierno? Nadie en este mundo. Pues por esa razón. No puedes contar lo que es el infierno porque nadie sabe lo que es, ¿no?
Y luego es una condena también de impotencia, porque uno se siente metido, prisionero en un castillo con muros de 5 metros de ancho y 12 de altura, ¿no? Y es incapaz de salir de eso, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, es decir, el estrés postraumático pues es tan grave como que, por ejemplo, los veteranos de Vietnam, sin ir más lejos, 30 años ya después de la guerra, 30 años después de vivir traumáticamente las escenas que vivieron, todavía se suicidaban. Por más que el gobierno americano instituyera unas oficinas en las capitales de todos los estados para atender a estas personas. Pero claro, un granjero de Michigan, a ver cómo coño se va a Indianápolis, o cómo coño se va a un granjero de Texas que vivía en Texas, cómo se va a recibir tratamiento a Houston, ¿no? O Austin. Es decir, mira, era imposible manejar todo aquello, fue imposible y hubo muchísimos suicidios, ¿no? Bueno, yo podía haber terminado así, claro que sí, pero bueno, es decir, encontré primero la fuerza en Dios y en segundo lugar ya, pues bueno, en mi capacidad para investigar, para moverme, para recorrer y hacer todo este recorrido, ¿no? Y al final lo conseguí, claro. Y así me libré y así fue como salí de esto, ¿no? Pero fue durísimo, muy complicado, claro. Sí, porque el libro, en cierto modo, es también una especie de terapia, ¿no? Cuando se ocurre algo traumático, Sí. hay que hacer algo con ese trauma para superarlo, y en este caso el interés, por lo cual daba pie a convertirlo en algo literario, como comentaba antes, era la parte de thriller, que es que al contarlo se comprende el misterio de qué es lo que ocurrió, porque todo esto ahora nos lo estás contando ya a tiro pasado y con la teoría desarrollada, Sí. pero eso no ocurre al principio. Al principio esa persona no sabe qué es lo que ha pasado, pero sabe que algo ha pasado. Y claro, al pensar en ello y estudiando la política y la economía del país, es como empieza a atar cabos, y aún así creo que siempre puede quedar alguna duda de, bien, todo esto más o menos va por ahí, pero llega un momento en el que puede que haya alguna cosa en el que la he interpretado de tal manera, pero tampoco tengo la certeza total de que esta cosa fuera exactamente así. Sí, siempre queda eso, claro, hasta que al final ya das con todos los datos, ¿no? Quiero decir, y eso ya se convierte en una evidencia, ¿no? Pero ciertamente durante el proceso todos los datos del ensayo y todo lo que yo aporté en el ensayo, claro, lo fui descubriendo poquito a poco y después de lectura tras lectura y tras lectura, ¿no? Y claro, no me atrevía a hablar de muchas de estas cosas, es decir, eran cosas que no dominaba completamente, pero claro, cuando ya encontré libros donde hablaban de la privatización de Rusia, de todo el proceso y de cómo se había hecho, y de la creación de empresas mixtas, cómo las leyes fomentaron todo esto, claro, a mí ya poco a poco me fui dando cuenta de que, coño, esto es lo que pasó conmigo, ni más ni menos, quiero decir, se dio la conjunción de toda una serie de cosas, ¿no? Para que el hecho de recibir la tortura para provocar la firma de esa empresa mixta, pues tuviera todo el sentido del mundo. De tal manera que yo ya no necesitaba más. Que llegó un momento en que dije, esto tiene ya una coherencia y un relato tan excepcional y tan único que esto es verdad, esto es verídico y punto, ya. Pero claro, me costó mucho, ciertamente. Sí. Lo que sí, desde el primer día fue escribir, la necesidad de escribir. Yo llené hojas y hojas y hojas y hojas, día tras día, lo que me había pasado, lo que yo recordaba que pasó, cómo pasó, es decir, llené cantidad de hojas, ¿no? Y luego, pues claro, fue un proceso de resumir, de sintetizar, de esto y de lo otro. Muy bien, pues ya hemos pasado la hora larga y vamos cada uno de nosotros a decirte qué es lo que nos ha parecido la charla, y te damos la última palabra para que digas lo que quieras. Juan.
Muchas gracias, Raúl, por tu testimonio. Creo que nos conmoverá tanto a nuestros oyentes como nos ha conmovido a nosotros aquí escucharte. Enhorabuena por no haber dejado que el trauma te carcoma, y bienvenido a España, 30 años después. Bueno, sí, muchas gracias. Pero bueno, es decir, yo ya no he llegado nunca a sentir esa frustración que te carcome, ¿no? Es decir, ya no he llegado. Es decir, una vez que yo he percibido esto, incluso el editar el libro, el publicar el libro, lo sabe Miguel, ¿no? Es decir, bueno, está bien y lo he hecho con mucho gusto y en el fondo es una experiencia que a mí me gusta y me gustaría obviamente que el público la conociera como la estáis conociendo vosotros, ¿no? Mejor leyendo el libro, ¿no? Pero no he sentido nunca frustración, no he sentido nunca... yo me he alejado, es decir, una de las cosas que tiene el estrés postraumático es la tendencia a alejarte completamente de la realidad. Es decir, para mí y para todas las personas que han vivido esto, muchas de las conversaciones con antiguos amigos o con amigos eran tan triviales, es decir, hablar de fútbol, de mujeres o de playa o de bikinis, es decir, eran tan irrelevantes que yo me alejaba de esas situaciones, es decir, y ese es uno de los síntomas claros del estrés postraumático, ¿no? Claro, todo eso en muchas personas pues termina en eso, una depresión, ¿no? Pues yo, por mi parte, antes de darle la última palabra a Raúl, solo puedo decir aquello de que si la vida te da limones, haz limonada. En su caso, a Raúl le dieron un buen saco de limones y yo creo que el interés del libro, aparte de puramente literario, el ir avanzando en esa trama e ir entendiendo lo que ocurre, es conocer un poco algo que es profundamente misterioso y extraño, y es la mente soviética que con el poder absoluto un país entero puede llegar a convertir el país entero en un teatro que hace una representación en este caso, para manipular a un empresario o puede ser a un diplomático, y en el mundo de la política internacional ahora creo que uno de los problemas que tenemos con esta invasión y esta guerra es que realmente no entendemos qué piensan ellos y la ventaja que eso les da. Y ya te damos la última palabra y con eso cerramos. No, pues mi palabra es solo de agradecimiento a los dos. Ha sido una experiencia realmente pues, muy bonita y he disfrutado bastante. Con esto me extiendo mucho porque no sé si habéis detectado efectivamente mi necesidad de que se me entienda o de que entonces eso me lleva a excederme seguramente en mi relato, pero no lo hago con ningún interés, sino bueno, pues con el ánimo de que se me pueda llegar a entender, ¿no? Porque esa ha sido una de las grandes dificultades que he tenido en mi experiencia, ¿no? Que en este país, como tú dices, existe un profundo desconocimiento de la cultura rusa y de todo esto, ¿no? De manera que la guerra todavía no la entienden, ¿no? No se entiende. No se entiende desde el punto de vista ruso, ¿no? Es decir, con la concepción rusa, ¿no? No se entiende el por qué los rusos, el 80% de los rusos están de acuerdo con la invasión y todas estas cosas. Bueno, pero eso es otro motivo de otro programa, de otro relato, ¿no? Entonces, muy agradecido, muchísimas gracias por ayudarme a la difusión también del libro y nada más, y espero que guste y que tenga una acogida pues medianamente aceptable. Muy bien, pues con esto terminamos. Miserere mei Deo, Raúl Romero Bartolomé en Amazon, y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Buena semana a todos. Igualmente. Gracias
Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.